Hola, psicoquires, ¿cómo estáis hoy? Espero que estéis muy bien. Hoy traigo una sorpresa al canal con mucho cariño, que traigo a la criminóloga, investigadora, abogada Jimena Tierra, que ha escrito un libro que se llama La muerte de un naipe. He tenido la posibilidad de participar, pues un poco asesorarla en el tema de psicopatía y demás, vamos, dándole algún tipo de detalle para que ella pueda profundizar en lo que es la escritura y cómo ha diseñado la personalidad de este personaje que, bueno, ha cometido más crímenes en España y demás durante una década pues, que fue muy movidita. Ha colaborado con la Guardia Civil para poder escribir el libro y estas cuestiones. Entonces, antes de nada, bienvenida, Jimena. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo. Muchas gracias, Ronnie, por invitarme al programa. Bueno, simplemente para empezar, nos gustaría que nos dijeras quién es Jimena Tierra, por favor. Bueno, pues como comentaba, soy abogada, soy licenciada en Derecho, llevo en el mundo de la escritura desde los 13 años y siempre he intentado buscar esa conexión entre las leyes y la literatura, las leyes y las letras. Bueno, pues soy perito calígrafo, soy lingüista forense, en fin, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Y bueno, pues tengo un máster en Criminal Profiling. A raíz de eso, pues bueno, pues siempre me ha interesado mucho la literatura criminal, tanto en el terreno de la ficción como en el terreno real. Lo que vamos a presentar hoy aquí, que es La muerte en un naipe, es un true crime. Y bueno, pues como escritora, pues llevo mucho tiempo, tengo varios libros publicados. Además, soy comisaria en 2 festivales internacionales, en Alicante Noir y en Galapa Noir. Y bueno, pues algo que me apasiona, ¿no? Un currículum muy extenso. Bueno, ¿cuál fue la razón de que te diese por escribir un libro concretamente del asesino del naipe? O cuéntanos primeramente quién es el asesino del naipe para poner un poco a la gente en contexto, por favor. Bueno, pues os cuento un poquito. Cuando yo empecé a trabajar, cuando me licencié, pues lo primero que busqué es un trabajo en la localidad de Tres Cantos. Tened en cuenta que el asesino del naipe, el asesino de la Baraja, empieza a delinquir en el año 2003. De hecho, el año que viene pues, será el 20º aniversario. Entonces, en esa época yo estaba trabajando en Tres Cantos aproximadamente y este asesino cometió uno de los crímenes muy brutales en esa localidad madrileña, con lo cual a mí me impactó muchísimo y bueno, pues se me quedó en el baúl de los recuerdos la idea de escribir más adelante sobre ello. Este año ha surgido la oportunidad, he tenido colaboradores muy importantes, comentabas la Guardia Civil. Por supuesto, tengo que agradecértelo a ti también, Ronnie, y a partir de ello es cuando pues yo he sentido esa motivación y esa necesidad de escribir esta historia real. ¿Cómo contactas con la Guardia Civil? O sea, siendo una escritora, no estando metido en el tema de fuerzas de seguridad del Estado ni demás. ¿Cómo primero te decides por escribir sobre un libro de asesinatos, sobre un asesino en concreto, luego tienes que hacer un trabajo de investigación y luego obviamente pues dices, pues si accedo a justo los guardias civiles que han estado metidos en la historia y cómo digamos, le señalaron o le apresaron, al final pues va a tener mucho más empaque lo que estoy escribiendo. ¿Cómo conseguiste dar esos pasos para poder hablar con la Guardia Civil y estas cuestiones? Pues no es una tarea fácil. Como comentaba, yo siempre he sido escritora de ficción. Tengo novelas inventadas sobre sectas satánicas, sobre experimentos científicos, y el reto personal y laboral que tenía en este caso era escribir sobre algo que hubiera ocurrido en la realidad. ¿Qué pasa? Que, como tú bien dices, lo primero que se me plantea, el primer escollo es localizar la documentación. Para ello, pues bueno, pues me tuve que hacer con el sumario. El sumario, digamos, que es todo el proceso judicial, pues todas las declaraciones de los testigos, del propio asesino, toda la información, ¿no?, que contempla. Ese sumario no se lo facilitan a todas las personas, de hecho solamente lo tienen las partes. Lo tienen los perjudicados, las víctimas, los abogados. Entonces, bueno, pues yo tuve la gran suerte de que estuve hablando con determinados abogados, luego también llamé a la Guardia Civil, llamé a la Policía Nacional porque hicieron un grupo mixto y trabajaron ambas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tuve la gran suerte de que a todos les pareció una buena idea trabajar sobre este tema en concreto y me facilitaron pues tanto el sumario como en concreto pues Jesús Rubio, que era el teniente de la Guardia Civil en este caso, me facilitó toda la información necesaria para poder llevar a cabo el proyecto.
Un abrazo a Jesús desde aquí que le conocemos. Cuando ya te pusiste a hacer el libro y demás, ¿qué es más lo que más te ha sorprendido, o bien de los actos o de la personalidad de este señor, del asesino de la baraja? Bueno, me han sorprendido muchas cosas. En concreto, pues siempre me sorprende la capacidad de hacer el mal sin necesidad de tener ningún tipo de remordimiento. A mí lo que más me fascinaba de esta historia es que el asesino de la baraja actúa al azar. Se monta en el coche, deja que el coche le lleve al barrio de Chamberí, que es uno de los barrios más comunes de Madrid, y allí pues va decidiendo en función del azar simplemente a quién quiere matar. Ve a una funcionaria de correos, no le gusta, no le motiva y entonces seguidamente ve a un portero de una finca, le sigue hasta la portería, hasta su casa, consigue meterse en la casa y lo ejecuta delante de su bebé que está pues en la sillita, en el trono, en la trona con la pajita con el colacao, ¿no? De manera que, bueno, pues es una personalidad pues muy dura y muy fascinante en el sentido de tener esa capacidad de decir, hoy me he levantado aburrido, ¿cómo voy a romper esa monotonía? La voy a romper haciendo daño, matando para ver si consigo sentir algo más que este mero aburrimiento. Claro, es la ausencia de emoción, al final luego también la ausencia de miedo, no tienen nada que perder porque la vida les parece pues anodina, por así decirlo, y al final buscan algún tipo de revulsivo, ¿no? Como puede ser, empezarían a lo mejor, normalmente lo hacen con animales, luego a veces utilizan algún tipo de veneno, luego a lo mejor ya empiezan a utilizar algún arma y luego terminan haciéndolo con sus propias manos, el hecho de arrancar la vida a otro ser vivo, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, sin ningún móvil concreto más que el poder tener algún tipo de respuesta emocional interior, ¿no? Hablábamos Claro, eso. también, sí, hablamos también de que era psicópata narcisista el otro día fuera de cámaras y me gustó mucho cómo fuiste hilando todo lo de la psicopatía y el narcisismo. Cuéntanos un poco por qué llegaste a la conclusión o por qué hemos llegado a la conclusión de que era un psicópata narcisista, como me lo contaste a mí fuera de cámaras. Bueno, tenemos que tener en cuenta que él, primeramente mata a una persona en el barrio de Chamberí y luego, pues, seguidamente mata a otra persona en la Alameda de Osuna, que también es un barrio de Madrid. A raíz de aquello ocurre un elemento que cambia completamente, la trama. Lo que ocurre es que al lado del cuerpo de la víctima hay una carta de la baraja española, de manera que la prensa, no la policía, no la Guardia Civil, la prensa lo empieza a denominar el asesino de la baraja. A esta persona le gusta este apodo. A esta persona, pues de repente le gusta salir en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Le gusta estar en boca de todos y que se sienta el miedo y el peligro en la ciudad de Madrid. Él, que inicialmente no estaba dejando cartas, de repente, a partir de llamarle la prensa el asesino de la baraja, sigue matando, pero ya con una diferencia, y es que empieza a echar una carta al lado de cada cuerpo que mata, el as de copas, el 2 de copas, así pues hasta que finalmente pues llega ese desenlace, ¿no? Uh -huh. Ese es el perfil, uno de los perfiles narcisistas, la necesidad de ser pues el protagonista, ¿no? Y cuanto más protagonismo tiene, pues muchísimo mejor. Tenemos también otro ejemplo, Ronnie, y es que el mismo asesino se entrega. Eso lo estuvimos trabajando tú y yo además en el libro y es muy llamativo porque cuando empieza a ver que no le han capturado, en palabras del mismo, considera que los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido ineficaces y toma la decisión de entregarse para volver a recuperar ese protagonismo que había perdido durante todos esos meses en los que no le habían pillado. Totalmente. Otro ejemplo que es un señor que a mí me llamó mucho la atención es el James Robertson, que cuando entró en la cárcel ya porque había asesinado a una persona y le pillaron,
para poder conseguir más fama dentro de la cárcel, intentó asesinar a los diferentes presos que había allí para ser la persona que dentro de una cárcel había sido el que más personas había conseguido asesinar y que se le reconociese y se recordase por eso. Y es ahí está su perfil también narcisista a nivel con, o sea, más sadismo de, bueno, aquí en Psicopsiquis hablamos de perfiles que no cometen crímenes, son psicópatas integrados y estas cuestiones que no llegan a delinquir porque es más de relaciones emocionales, hay maltrato emocional y abuso, pero sí que es cierto que el narcisismo se puede manifestar de esa manera. Muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha gustado de haber escrito el libro? ¿Qué es lo que más te ha hecho emocionalmente pues, sentirte plena con este Bueno, trabajo? puedo decirte lo contrario, Ronnie. Puedo decirte que no me ha gustado escribir el libro. Puedo decirte que en mi cabeza, que pues a mí me gustaba imaginarme las cosas, todo era mucho más sencillo. A la hora de enfrentarme a un sumario con fotografías reales de lo que ha sucedido, con declaraciones reales, te das cuenta de que efectivamente que no todo está en la imaginación, que las personas, existen muchas personas con estas características y me ha removido. No creo que vuelva a escribir un true crime, por lo menos hasta dentro de mucho tiempo. Ujú. ¿Por qué crees que la gente debería leerse el libro que has escrito? ¿Qué es lo que le dirías a las personas para decir, es que este libro merece la pena que lo leáis? Bueno, el true crime ofrece la posibilidad de tener una información veraz desde el sofá, con la protección de que es un libro y con la protección cuando es una película o en plataforma, pues de la gran pantalla, ¿no? Las personas, no nos cabe en la cabeza el mal puro. A las personas nos preocupa, queremos informarnos y queremos intentar averiguar por qué. Entonces, digamos que los true crime en general, y no solo el mío, están funcionando muy bien y están teniendo muchísima demanda por esa misma pregunta, porque las personas de a pie no conseguimos entender por qué cualquier otra puede saltarse las normas, porque no tenga empatía, porque no tenga unas capacidades adecuadas al resto de la sociedad, y todo eso nos maravilla, nos fascina. Entonces, este libro, como True Crime que es, pues va a dar respuestas. Evidentemente conocemos el desenlace, que es el que acabamos de comentar, ¿no? La muerte en una pues explica todo el proceso que se llevó a cabo de investigación por parte de la Guardia Civil y de la policía, 6 muertes, 3 intentos de asesinato, un criminal muy peligroso que hubo en la Comunidad de Madrid y todo ese proceso de investigación tan complicado que hubo para intentar darle caza y que no se consiguió porque finalmente se entregó él. Esta es la dificultad en la que radican las cosas, Ronnie. Tú hablabas antes del móvil. Cuando no existe un móvil, la dificultad de atrapar al criminal es muy complicada. Hablan de sin cadáver no hay crimen, pero sin móvil no se puede atar cabos con tanta facilidad. Y ese fue el problema fundamental y el escollo fundamental, ¿no?, de los policías. ¿Qué ha pasado para que una persona que ha cometido 6 asesinatos a sangre fría, sin ningún tipo de móvil existencial, salga el año que viene a la calle y esté caminando entre nosotros en el Starbucks? No, no es que vaya a salir a la calle, es que el año que viene se cumplen 20 años, pero sí que es cierto que la legislación que estaba en España cuando él fue acusado indica que como mucho pueden estar 40 años entre rejas. Esos 40 años se reducen notablemente si la persona tiene buen comportamiento, existen diferentes grados. Ahora no, ahora pues la legislación habla de una prisión permanente revisable, es decir, que las personas pues pueden estar todo el tiempo que necesiten en la cárcel. Pero en el momento en que el asesino de La Baraja fue juzgado y la ley actual no puede ir contra años anteriores, no existía esa ley permanente revisable como la que tiene Ana Julia Quezada, que es otra psicópata que fue la que mató al niño Gabriel Cruz. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que
Alfredo Galán saldrá igual que ha salido el asesino de la katana, igual que ha salido el asesino del rol, Y el Miguel Ricard también que salió, ¿no? Miguel Ricard. Ujú. Eso Sí, es. pero ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo está previsto que salga? No lo desconozco completamente. Sé que es, pues eso, el tope 40 años, Ujú, pero que se suele quedar en bastante menos. ujú. Bueno, esto de que pueda salir y haberte metido tú en las tripas de la situación y el haber escrito sobre él, ¿te perturba o te tranquiliza? ¿Estás bien con eso? Bueno, es un tema que se han hecho documentales, se ha tratado hasta la saciedad, entonces no me preocupa en absoluto, es algo que bueno, es informativo y formativo y pues si no, fíjate, todos los periodistas, todos los escritores, todos los actores que interpretan a criminales, pues tendrían que estar perturbados. No, no en absoluto. ¿Qué crees que va a descubrir la persona que lea tu libro sobre el caso que no sepa ya? Va a aprender todo el trasfondo de la investigación. La diferencia con una crónica o con un periodista es que el periodista ha ido contando asesinato por asesinato de manera exclusiva y de manera taimada, y de manera objetiva y cortante. Han asesinado a tal persona, pero no tiene más información. Han asesinado a tal otra, pero no tiene más. Sin embargo, yo lo que hago es una recopilación de toda esa información pasada para enlazarla con trama novelística, con trama literaria y así poder desarrollar pues el true crime. El guardia civil con el que trabajaste, ¿cómo fue la relación con él? ¿Cómo os ibais entendiendo? ¿Qué nos puedes contar de lo que te ha aportado en el trabajo de tu libro y qué has aprendido gracias a estar relacionándote con él? Bueno, con Jesús, no solo en el camino profesional, sino en el personal, he aprendido muchísimo porque es una gran persona. Básicamente, él fue la pieza clave que estuvo pisando los talones al asesino de la Baraja. Y Jesús destaca no solo por su intuición y su capacidad profesional, sino por su emoción, por su empatía con las víctimas. Hay un detalle que está puesto en el libro y que Jesús me contaba, y es que el asesino de la Baraja disparó a una víctima en 3 cantos, en la cara, y no la mató. Esa víctima le vio y esa víctima tenía esa imagen de este ser grabada en la cabeza. Esa víctima le contó la imagen a Jesús, se la narró y sabía perfectamente cómo andaba y cómo se dirigió hacia él y cómo le disparó en la cabeza y no le mató. Jesús estuvo con este chico muchos meses buscando en diferentes lugares que tenían pues ellos determinados para ver si conseguían en una furgoneta oculta, para ver si conseguían averiguar quién era el asesino, simplemente dedicados a mirar a gente que pasaba por allí para identificar esa manera de andar concreta que tenía Alfredo Galán. Eso dice mucho de una persona que no se deja, que no deja que la pereza le embauque, sino todo lo contrario, que quiere coger al asesino como sea, aun teniendo que estar en una furgoneta día tras día esperando simplemente a ver a alguien que ande, que camine como le ha descrito la víctima. Totalmente. Hay una anécdota que el asesino de la Baraja se presenta, me parece que borracho, no sé si borracho o no, en una comisaría y dice, hola, que soy yo. Y entonces la gente le dice, no te creemos, y él se va. Eso fue muy sonado en las noticias. ¿Cómo puede ser unas personas que estén en una furgoneta esperando cómo anda el asesino de la Baraja, le estén persiguiendo, hagan trampas a nivel mediático con los periodistas para incitarle a que siga unos pasos y se encorsete dentro de unas acciones concretas y después cuando ya lo más fácil que es que se te entregue el asesino ellos digan pues no eres tú? ¿Cómo podrías explicarnos esto? Porque no te lo crees, no te lo acabas de creer, que Mm, algo que realmente sea tan complicado, pues luego pueda ser tan sencillo. Ten en cuenta, Ronnie, que la Policía Nacional llegó a poner, junto con la Guardia Civil, un teléfono para que todo aquel que tuviera pistas,
pues pudiera dar información. Hubo mucha gente que denunció a amigos suyos o a enemigos como el asesino de la Baraja. Hubo muchos que se presentaron como tal. En fin, lo típico que vemos en las películas de que al Mm. final las llamadas entorpecen más que favorecer, pues eso es lo que ocurrió. Se recibían, no sé, miles de llamadas al día, ¿no? Entonces, claro, es normal que ya de repente cuando te llega uno más a comisaría y más si está borracho, si está ebrio, pues no te lo creas. De hecho, cuando ocurrió, llamaron a Jesús, le retuvieron allí y llamaron a Jesús y Jesús tenía una pista clave que no había pasado a los medios de comunicación, porque a los medios los vio como peligrosos, teniendo en cuenta que habían alentado el mote y habían alentado los asesinatos. Esa pista clave que está reflejada en el libro no se la había dado a nadie, se la preguntó al asesino y el asesino se la respondió, con lo cual Jesús se quedó helado, diciendo, ¿eres tú? Y dijo, sí, sí, soy yo, y quiero entregarme porque sois unos ineficaces, porque no funcionáis, porque no habéis sido capaces de dar conmigo, así que estoy yo entregándome con 2 cojones. Así Sí, fue. sí, sí, súper, súper, súper interesante. Un caso que hubo que es el de Anabel Segura, que efectivamente propusieron a la población a ver si sabían algo de su paradero o algo de la gente que la tenía secuestrada, porque se filtró una llamada que hizo el secuestrador a la policía diciéndole que quería el dinero del rescate por Anabel Segura. Y entonces salió en el programa este de Paco Lobatón de quién sabe dónde y recibieron 35.000 llamadas diciendo que reconocían la voz del secuestrador. 35.000 personas llamaron diciendo que le conocían o que le sonaba, para que os fijéis un poco que al final muchas veces por querer ayudar más bien se entorpece en las investigaciones. Entonces tiene Mm. mucho sentido que efectivamente que haya esta filia killer y que mucha gente se quiera parecer o quiera ser o se quiera adjudicar eventos, aunque sean caóticos y destructivos, para, bueno, llamar la atención, ¿no? Bueno, es tan interesante esa filia killer como tú lo denominas, que, incluso, pues, hay gente que colecciona, detalles de los criminales. Por mucho dinero, se pujan, no lo sé, la camiseta de Manson, todo eso se puja y hay gente que lo colecciona. No, totalmente. Y en el juicio este de Ted Bundy, el número de no sé si eran 30 mujeres que estaban allí enamoradas de él y queriendo escuchar cómo se defendía y a la espera de que a lo mejor saliese inocente para poderle proponer matrimonio, Sí, sí. ¿no? Sí, al final que bueno, son una forma de ser famoso un poco extraña. ¿Qué crees que pensará él ahora mismo de, bueno, aunque sea famoso a nivel mediático, estar encerrado? ¿Cómo crees que se sentirá el asesino de la Baraja? ¿Podrías hacer algún tipo de... ¿Has pensado sobre ello? ¿O Pues cómo? desconozco ahora mismo cuál es su situación en la cárcel. Sí que sé que en alguna ocasión, ha querido ayudar a la Guardia Civil a detener criminales o a encontrar criminales. Es Ujú, decir, que él necesita de alguna manera sentirse activo en ese terreno. Pero ujú. más allá de eso, no sé cómo se está comportando con los compañeros, ni qué podrá estar reflexionando, ¿no? Sí, o sea, es como el sociópata este de la película esta de Catch Me If You Can, de Leonardo DiCaprio, Fran, a ver que me acuerdo del nombre, lo tengo por aquí. Bueno, no me acuerdo del nombre, pero se llama Frank, no sé qué. Sí, Avenue, algo sí, así. no, que al final lo que hacía, que después de ser atrapado, pues se ha dedicado a ayudar al FBI a... Lo que eh, pasa es que él era un brillante estafador, era ujú, brillante, era, pues, digamos que una persona que incluso me atrevería a decir que con altas capacidades, ¿no? ujú. Pero no es este el caso, ni mucho menos. No tiene altas capacidades el psicópata. Pues sí, pues la verdad que es un poco triste que una persona sin altas capacidades haya sido tan difícil cogerles y haya tenido que entregar, ¿no? Eso no nos deja con mucha seguridad, ¿no? A nivel estatal, digo yo. Bueno, es lo que hablamos, que cuando no hay un móvil concreto, además lo puso muy difícil por un motivo, pues porque él iba asesinando en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid.
Mm. Esto hace que no lo lleve una misma patrulla, sino que por nuestra propia burocracia al final se entorpecía y tenían que intervenir diferentes grupos. No es lo mismo matar en Alcalá de Henares que en Arganda del Rey, que es lo que ocurría. Y esto él sí lo sabía. Él había desarrollado una conciencia forense muy importante. La conciencia forense pues implica que él sabe mucho de todo el terreno judicial, de todo el terreno criminal, y esos conocimientos le permiten utilizarlos a su favor y en contra de sus perseguidores, ¿no? Entonces, bueno, pues no era una tarea fácil, pero sí que es cierto que le andaban pisando los talones y que tarde o temprano le hubieran pillado porque el círculo estaba ya muy, muy cercado. En relación al libro, aparte de todo lo que es el crimen concreto, cómo se fueron desarrollando las cosas y demás, ¿has ahondado un poco en la vida más personal de la señora Baraja, en familia, hijos, educación infantil? ¿Cómo vivió de pequeño? ¿Te has metido en algo de eso o no has querido tocar el tema? Tenemos información a raíz de la prensa Mm, pues, situaciones de su infancia, pero no a raíz del sumario, porque el sumario toca el hecho concreto. Sí que mm, sabemos a través de la prensa y a través de los testigos que, bueno, pues que su madre murió muy joven, que tiene varios hermanos, que era muy apocado de pequeño, muy tímido, muy mediocre en los estudios, no tenía demasiados amigos. Su padre, pues, al parecer, pues, tenía cierta adicción al alcohol, vivían con la abuela. En fin, no era una vida, demasiado fácil, pero es cierto que él nunca había dado indicios de criminalidad hasta que volvió de la guerra. Él, como no había sacado, pues, buenas notas en los estudios, pues decidió que la mejor salida era, alistarse en el ejército. Bueno, pues es una decisión muy, muy libre que tomó. Lo que pasa es que dicen que hubo un antes y un después de Alfredo Galán, pues en esa guerra en Bosnia, ¿no? ujú. Habla Jesús, el guardia civil con el que trabajaste, que ya he dicho que yo también le conozco y que me parece también una persona que es una maravilla, que es el que ha leído muchísimo, que es el mejor libro que ha podido leer sobre un true crime y de lo bien expuesto que está y lo bien hilado que está toda la historia, a pesar de estar un poco novelada para que sea más digerible para el público. ¿Qué opinas de que una persona desde su posición, siendo jefe de la Guardia Civil, siendo una persona que ha estado en tantos casos sobre crímenes, que con tanta experiencia y que haya leído tantos libros de estos estilos e incluso haya colaborado con otros autores, haya dicho eso de tus textos y de tu libro? Hombre, es un honor para mí. Mm, Jesús, de todas formas, es que es una maravilla de persona, pero es un honor. La parte diferencial que tiene La muerte en un naipe es que normalmente los true crime están escritos por periodistas de sucesos, por mm, periodistas de investigación, por cronistas negros. Tenemos como ejemplos de toda la vida los genuinos a Truman Capote y a Rodolfo Walsh. ¿Qué ocurre? Que yo he tratado de aportar muchos elementos literarios, muchos recursos, de manera que he provocado una tensión extra a través de la técnica narrativa y desde un punto de vista ajeno al periodismo. muy bien. ¿Dónde podríamos comprar tu libro, Jimena? En el que yo he colaborado, Psycho Killers, así que pillarlo y echarle un ojo. Bueno, pues está en cualquier librería, en cualquier grande superficie. Es La muerte en un naipe, también lo podéis adquirir por internet. Es de la editorial Al Revés. Aquí tenéis la fotografía de Alfredo Galán. Y bueno, pues yo espero que os guste. Salió en junio del año pasado, está teniendo muchísimo éxito y dentro de muy, muy poquito saldrá la serie de televisión en relación al libro. Joder, qué maravilla. De todas formas, pues voy a dejaros aquí el enlace debajo de este vídeo. Si me pasas el enlace, Jimena, para que ellos puedan pinchar y puedan hacer directamente a la tienda donde esté, que vamos, que es totalmente recomendable. ¿Algo más que quieras comunicar a la audiencia de Psicopsiquis?
No, daros las gracias a todos en general. Enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, Ronnie, porque creo que es fundamental y muy importante detectar a este tipo de personas, a los psicópatas o los narcisistas. Tú bien decías que el canal pues, no está orientado a criminales, sino más bien pues, al abuso emocional, y creo que el trabajo y la terapia que haces es fundamental para que podamos distinguir y, si hemos caído en sus redes, salir adelante. Por supuesto, y estoy muy contento, la verdad, con el trabajo porque está sirviendo de mucha ayuda y eso es lo que más me reporta por dentro. Bueno, gracias por tus palabras, Jimena. Cuando quieras te Gracias a puedes ti. pasar por aquí. Cuando escribas otro nuevo libro que no sea un true crime o una novela, imaginando que eres un psicópata sin verlo realmente, pues te puedes venir a hablar de ello. Y nada, psicoquiles, que espero que os animéis, que os haya gustado la entrevista, que os haya gustado nuestra compañía, y cualquier cosa os voy a dejar también la página de Jimena a nivel como escritora y estas cuestiones para que podáis pasaros por allí cuando queráis. Un beso muy fuerte a todos, gracias Jimena y nada, nos vemos Gracias. por los bares. Adiós, psicoquiles. Adiós.